RCN Radio. La noticia económica del día y de muchos días es la reforma tributaria que ha sido puesta a consideración del Congreso de la República. Ha comenzado ya el debate, se pronuncian los economistas, los gremios, los sectores que se sienten afectados, la gente del común, todo el mundo pensando cómo me va a pegar la reforma tributaria. Dos invitados a esta hora para tener dos miradas iniciales sobre esa reforma tributaria: los senadores Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, el senador Ángel Custodio Cabrera del Partido de la U. Muchísimas gracias a los dos por aceptar esta invitación. Pedido especial que les hice fuera de micrófono y lo hago al aire, por favor, para que entendamos todos, porque estos asuntos económicos que sabemos nos pegan a todos, a veces no los entendemos. Entonces les pido por favor claridad y brevedad para que los colombianos entendamos de qué estamos hablando en la reforma tributaria. Senador Robledo, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la mesa de trabajo. Y senador Ángel Custodio Cabrera, bienvenido, gracias por estar aquí. Un cordial saludo a toda la mesa de trabajo y a los oyentes que nos escuchan a esta hora. El senador Robledo me dice que trae chiva, pero ya le voy a preguntar por la chiva. Quiero empezar preguntándoles a los dos de manera breve y general. ¿Es el proyecto de reforma tributaria un proyecto bueno? ¿Es una reforma buena? ¿Es regular? ¿Es mala? Senador Robledo. Antes de la chiva, no, yo diría que es el peor proyecto de reforma tributaria que pudiera concebirse. ¿Y por qué? Porque los tributos deben ser progresivos, si no deben ser regresivos, o sea, deben gravar más a los que más tienen, menos a los que menos tienen, hasta no gravar en nada a los que no tienen nada. Y resulta que este es un proyecto exactamente al revés. Es un proyecto para aumentarles los impuestos en proporciones inmensas, ahora podemos ver los números, a los sectores populares, especialmente mediante el IVA y el impuesto a la gasolina, y reducirles en cerca de 2 billones de pesos los impuestos a las grandes empresas. Ese es el proyecto, o sea, que más regresivo no puede ser, es imposible. Ahora, no es sorprendente que así sea, es que lo diseñaron en la OCDE, eso no fue la comisión de expertos, y los de la OCDE representan a las transnacionales, entonces les están haciendo el mandado aquí en Colombia. Es el peor proyecto de reforma que se pueda concebir, dice el senador Robledo. ¿Qué dice el senador Ángel Custodio Cabrera? Todo lo contrario. A mí me parece que hacía rato no se presentaba una reforma estructural, o entendiéndose por estructural, donde se cogen todos los tributos y se empieza a hablar de una manera mucho más equitativa desde el punto de vista tributario. A mí me parece que esta reforma plantea cosas elementales como simplicidad tributaria, el tema de la competitividad, que es uno de los temas más que puedo diferenciar con el doctor Robledo. ¿En qué sentido? Es que si una empresa no es competitiva, ¿cómo hay crecimiento económico? Entonces grabemos todas las empresas y acabemos el crecimiento económico. Entonces yo creo que ese es un tema que hay que tocar a fondo. Obviamente, como cualquier reforma tributaria, siempre tocará a 1, 2, 3 y 4, y esa es la discusión que se viene en el Congreso de la República. Comparto parte de lo que tiene que ver con el doctor Robledo en el sentido de que esta reforma toca ciertos elementos en los cuales no van a ser populares y en los cuales yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, en algunos temas puntuales, el IVA, por ejemplo, a las gaseosas, eso yo no lo comparto, o el IVA no, sino el nuevo impuesto a las famosas bebidas azucaradas. ¿Por qué no colocaron todo el tema de salud un solo capítulo? Yo no estoy de acuerdo, no, un solo sector, pero cosas de esas son las que vamos a discutir. Exactamente. Vamos por partes, si me permiten. Hay un impuesto que genera bastante preocupación, y es el IVA, el incremento en la tarifa del IVA del 16 al 19%. Hablemos de ese impuesto, si es necesario en primer lugar, si era por ahí que se necesitaban esos recaudos, y quién termina pagando ese IVA, senador Robledo. Permítame, yo doy en primer término las cifras de la DIAN, de qué es lo que va a pasar en plata con la reforma, porque si todos tenemos las mismas cifras se vuelve más fácil debatir, porque ya es un problema de cómo se interpretan las cifras. ¿Cuánto se va a recaudar? Sí, este es el cuadro, se los voy a dejar y ya lo tiene, o sea que es, pues no es que yo me lo inventé, está en los documentos de la reforma. Entonces dice: IVA e impuesto al consumo, que golpea principalmente a sectores populares y clases medias, nuevo recaudo el año entrante por 8 billones de pesos, voy a redondear para facilitar, 8 billones. Combustibles, que también golpea principalmente
especialmente a sectores populares y clase media, 1 billón, redondeando, 1 billón, o sea que por ese lado son 9 billones de pesos nuevos, es plata nueva que se va a recaudar. Bueno, y en renta, ¿qué pasa? Que es, en renta disminuye el ingreso en 2 billones de pesos. La mayoría reduce es el de las grandísimas empresas, porque a esas les van a bajar la renta del 43% al 32%, mientras que a las pequeñas y medianas se les van a disminuir del 34 al 32%. Y ojo, esta disminución en renta es a pesar de que va a subir duro el impuesto a las clases medias. Por ejemplo, van a aparecer 500.000 nuevos contribuyentes, más retención en la fuente, más bajo el nivel de donde se toman. Entonces, la reforma matemáticamente hablando es profundamente regresiva, y para el 2022 el impacto va a ser peor todavía, va a ir empeorando el impacto. Estas son las cifras, entonces yo ahí es donde digo que la matemática me dice que es una reforma tributaria clásicamente regresiva. ¿Puedo preguntar? Senador Robledo, digamos, uno de los cuestionamientos que había era la cantidad de exenciones a las empresas que se eliminan, y en esa medida algunas que supuestamente deberían pagar, no sé, 35, 40, 50, no sé porque yo no soy economista, acababan pagando unas tasas bajísimas de impuestos. Entonces aquí acaba todos pagando lo que tocan porque se les quitan todas las exenciones, entonces entran muchos más a pagar más alto que lo que venían pagando gracias a las exenciones. ¿Es eso cierto? María Elvira, las cifras no demuestran eso, porque si va a haber una disminución de casi 2 billones de pesos en el impuesto de renta, quiere decir que en lo que toquen la renta, en todas esas exenciones que son inmensas, yo les cuento esto, 68 empresas que tienen contratos de estabilidad jurídica tienen exenciones por 6,5 billones de pesos, o sea, casi todo lo que va a aumentar el IVA. Esto es una cosa inaudita. Y repito, la cifra no demuestra esa teoría. Yo estoy atento a eso. Habrá que mirarla más en detalle, pero la cifra se concluye. Mire, les doy este dato. Para el 2022, el IVA y el impuesto al consumo habrá aumentado en casi 14 billones de pesos, y la renta apenas en 382.000, y ahí el grueso va a ser impuestos de clases medias, y sí, de clases medias en general, no de empresas. O sea, que es que una reforma tributaria, decía Colbert, el ministro de Finanzas de Luis XIV, es el arte de desplumar al ganso sin que chille demasiado. Y entonces están en eso. Entonces primero nos despluman, y después, cuando no le queda ni una pluma a los colombianos, quieren que sonriamos y posemos para la foto. Es lo que se proponen los amigos de la reforma. Le voy a dar la palabra al senador Ángel Custodio Cabrera. El doctor Jorge Enrique Robledo, yo les preguntaba por el IVA, pero él saca cifras de dónde va a salir la plata de la reforma para argumentar que es una reforma regresiva y que es una reforma que le está pegando mucho a la clase media. Bueno, leamos lo que planteó el gobierno, porque es que a veces aquí empezamos a decir, la tarifa de las personas naturales, hoy cómo es de las personas naturales. Uno empieza a mirar con una cantidad de galimatías, imán y más y demás. La reforma hoy para las personas naturales se vuelve muy simple. Ingresos y separa rentas de trabajo, pensiones y demás. En un asalariado común y corriente, sus ingresos menos el 25%, menos el 10%, 25% por exención de renta de rentas de trabajo y 10% únicamente para el tema de cuentas AFC y demás. O sea, conclusión, un trabajador con 35% de descuento, esa va a ser su renta. Personas jurídicas. La renta para la tarifa para el año 2017 es del 34%, 2018 33% y 2019 se reduce al 32%. Pero aparece inmediatamente lo siguiente, sobretasa al impuesto de renta 2017-2018 del 5 y el 3%. ¿Cómo estaban hoy las personas jurídicas? Casi un índice de tributación de casi el 43-49%. Prácticamente se está rebajando. El doctor Robledo dice, le rebajaron a esta gente, pero leamos la reforma tributaria. Los artículos 206, 201 hoy del Estatuto Tributario, leámoslos, que son las rentas exentas, todas están siendo eliminadas hoy. Entonces, cuando yo te bajo la tarifa, ¿por qué hoy los gremios están protestando? Porque le estoy rebajando la tarifa, pero le estoy eliminando exenciones tributarias. ¿Y en las cuentas finales pagan menos o pagan más? Lo que pasa es que se cogen varios temas. Ok, uno dice las cuentas finales, porque ese es el argumento perfecto. No, porque en las cuentas finales, a ver, si lo exento que es, que les golpea y los la tasa que le rebaja. Es que todo el mundo dice que las exenciones tributarias era lo que estaban aquí matando, pues eliminémoslas.
Por ejemplo, en persona natural eliminaron las exenciones tributarias a todos los diplomáticos, a diferentes sectores que hoy tenían una cantidad de exenciones tributarias. ¿Cómo le explica uno al trabajador que está aquí en cualquier empresa que se gana 3, 4 millones de pesos y un diplomático que por ser hecho de representarnos en Colombia no pague tributos? Eso es muy complicado. Yo creo las cuentas muchas veces, a veces los economistas sacan las cuentas y demás, pero a veces esto es como un PIG. Si nosotros colocamos las cuentas, todo el mundo apunta a que solamente va a crecer en el año 2017, 0.8% va a ser el recaudo. Y a partir del año 20, 21 y 22 es donde va a haber un recaudo buenísimo. ¿Por qué? Porque todas estas exenciones tributarias no las puede uno cortar de un solo día. ¿Por qué? Una zona franca, por ejemplo, hoy, que no lo se ha dicho, las zonas francas pagaban el 15%, hoy van a pagar el 22%. Eso, pero muchas de esa gente que hoy hizo esas inversiones en las zonas francas, yo no lo puedo poner aquí mañana, bájese de todas esas inversiones que hizo. No, tiene que haber un tema de tranquilidad. Entonces el tema de gradualidad, entonces las cifras simple y llanamente uno puede decir sí, pero el impuesto de renta es personas jurídicas y personas naturales, no solamente personas naturales. Bueno, y dice el senador Ángel Custodio Cabrera, senador Robledo, que uno de los argumentos a favor de la reforma tributaria es que simplifica, es decir, que ayuda a hacer más fácil el pago de los impuestos, más sencillo. ¿Qué dice usted sobre eso? Yo repito mi frase, es el arte de desplumar al ganso sin que chille demasiado. Y parte de la desplumada del ganso es enredarlo con cosas y cosas y cosas y no ir a los sustantivos. Yo afirmé, la reforma tributaria le va a aumentar a los sectores populares y a la clase media por IVA de impuesto al consumo en 8 billones de pesos. Ese es un hecho matemático. Y eso se subirá a 14 billones en el 2002. Y el impuesto de renta, a pesar de que le va a subir a la clase media, va a disminuir en 2 billones de pesos. Esa es la matemática. Entonces, a eso le pueden echar toda la retórica que le echen, pero estas son las plumas. Estas son las plumas y en eso hay que refutar, doctor Ángel. Senador Ángel Custodio, estas son cifras de la DIAN y sobre renta de personas naturales. El gobierno, el IVA es muy de la sencillo oficina del senador Robledo. El IVA es las compras normales. ¿Quién tiene capacidad de pago? Díganme. ¿Quién es el que tiene capacidad? A todos los más pobres. No, pero ¿quién tiene capacidad de pago? ¿La persona de un salario mínimo va a comprar en Carulla? No. El IVA tiene, pero el IVA se le aplica a productos de la canasta familiar. No, los IVA de canasta familiar quedaron congelados. No es cierto. Bueno, pero yo no estaría segura en ese punto. Discutamos sobre ese punto porque hay productos de la canasta familiar como el del aseo, que está planteando aquí Espinosa. A 19, aseo, por ejemplo. Eso es de la canasta familiar. Las toallas sanitarias, el papel higiénico también pasa de 16 a 19 y eso no es de consumo popular. Pero vuelvo a repetir, probablemente se les pueda prohibir que los usen los dos. Hay que sumar todo lo que se compra en este país, la capacidad de consumo. Obvio. Todo el mundo tiene que contribuir al Estado de acuerdo a su capacidad de pago, lo dice la Constitución. Si el pobre, pues algo aporta. El tema de personas naturales, que es la gran discusión cuando se crea el monotributo, es un tema a discutir seriamente de lo siguiente. Dígame, ¿cuántos son las contribuyentes personas naturales en Colombia? Díganme la cifra. ¿Cuántos? No, poquititos. 400.000 personas. ¿Cuántos son los responsables del impuesto de riqueza en Colombia? Poquitico. Díganlo. 1.500 personas. 1.500. No, es que lo coloco. Y ese es el problema. La desplumada tiene que ver con todos esos enredos. No. No, es que estas cosas se pueden entender. No hay que saber cuánto es el número de contribuyentes por personas naturales para entender lo que estamos discutiendo. Porque si queremos enredar esto, se puede enredar hasta la náusea. Pero precisamente lo que estamos intentando hacer aquí es aclarar una cosa: ¿quién paga los impuestos? Entonces, aquí ha dicho el doctor Ángel Custodio que el IVA no es un gravamen regresivo. Yo voy a explicar por qué sí es regresivo. Miren ustedes, un jabón de 2.000 pesos con IVA de 19% queda pagando 380 pesos. 380 pesos para la persona más rica de Colombia es una suma absolutamente despreciable, pero para la señora de Ciudad Bolívar, sobre todo se lo multiplica por todos los jabones del año, es un montón de plata. La persona más rica de Colombia, además, cuando paga ese IVA en ese jabón, lo paga con un
una fracción microscópica de sus utilidades. La señora de Ciudad Bolívar paga ese IVA de ese jabón dejando de comer, porque ese es el grado de pobreza. Entonces, esto es lo primero que hace a los IVAs regresivos. Y lo segundo es esto: hay millones de señoras de Ciudad Bolívar en Colombia y el más rico de Colombia es uno solo. Entonces, cuando usted suma la masa de los IVAs, resulta que son los pobres y las clases medias las que están pagando el IVA y no las transnacionales que operan en Colombia. Y enfatizo en las transnacionales, ¿por qué? Porque el impuesto de las empresas debería ser distinto el de las pequeñas y medianas empresas, como es en Estados Unidos, que el de las transnacionales. Y aquí los mantienen igualados, cuando eso también es un criterio regresivo. Ustedes saben que el Gini de empresas es peor que el Gini de personas en Colombia, y el Gini de personas es de los peores del mundo. Claro, porque unas muy pocas empresas se lo ganan absolutamente. El índice de inequidad. Entonces, fíjense ustedes los debates, y yo les sugiero una cosa: cuando quieran cogemos por partes. Por ejemplo, sería bueno coger la renta. ¿Y qué es lo que va a suceder con la renta? Le bajan a las superempresas y se la suben a la clase media colombiana. Del senador Ángel Custodio sobre el IVA. Entonces, en concreto, el IVA lo paga todo el mundo y lo terminan pagando también los pobres. Es que, mire, hay un tema muy elemental. ¿Para qué escribimos una bendita constitución donde dice, de acuerdo a su capacidad de pago, usted le contribuye al Estado? Entonces uno dice, el pobre, todos nosotros lo que hacemos en las normas en Colombia es protegemos, nosotros entregamos subsidios por un lado, subsidios por otro lado. ¿Qué hacemos? Recogemos el recaudo y a través de subsidios pagamos la educación, pagamos la salud, subsidiamos un tema a lo otro. Esa es la forma de entrevistar, digamos, de equilibrar los recursos y demás. Claro, si el doctor Robledo aquí luego le dice a uno, es que estamos grabando a toda la gente de Ciudad Bolívar, pues auxilio, socorro, no aprobemos nada y listo, y nos quedamos todos, como se dice, quietos. En principio, una de las peleas de todos los partidos políticos fue no grabar la canasta familiar. Obviamente, ¿qué tenemos que hacer en el Congreso? Pues vamos a revisar qué se entiende por canasta familiar y volver a colocar, porque uno a veces la DIAN le presenta unos artículos que queda uno dice, ¿estos son de la canasta familiar? ¿Sí o no? Porque todos hablamos qué es la canasta familiar. Pues eso es uno de los temas. Pero hay una lista, ¿no, del DANE? Sí, pero hay una lista. Hay que volver a revisar esa lista, ya. porque cuando a uno llegan y le dicen, no, es que este sí y este no, y hay una figura que se dice en IVAs que se llama bienes exentos, bienes excluidos, o impuesto 5, 10, 16, lo que sea. Entonces, esos son los temas que toca mirar desde el Congreso de la República. José Manuel. Senador Robledo, es muy difícil estar en desacuerdo con usted porque a nadie le gusta pagar impuestos y todos quisiéramos no pagarlos, pero es realista para Colombia, puede sobrevivir Colombia sin esta reforma tributaria. Y sobre todo, le quisiera preguntar, senador Robledo, usted dice no a la reforma tributaria, pero ¿qué alternativa entonces puede presentarse o pensarse en Colombia? Pero mire, José Manuel, yo empiezo diciendo esto: la Constitución no dice que todo el mundo tiene que pagar impuestos. La Constitución lo que dice es que los impuestos tienen que ser progresivos. No, o sea que esta reforma progresivos es el primer criterio que establece la Constitución, progresivos, y o sea que esta es una reforma inconstitucional porque no es progresiva, por lo que ya he explicado. Es que este es un debate más complejo. Parte de la desplumada del ganso es que a uno le hablan, ¿sí?, de en qué se van a gastar la plata, y claro, entonces eso es parte de entonces el impuesto a la gasolina ya es un gravamen verde, o sea, ambientalista el impuesto, ¿sí? Y el impuesto a las gaseosas, entonces es porque los pobres están muy gordiflones y entonces vamos a mejorarle la salud. El impuesto a la gasolina, de desplumar al ganso. Pero por decirle algo, el impuesto a la gasolina no solo grava digamos, a los pobres. Y a las clases medias. Y a los grandes transportadores y a las empresas de aviación, a las grandes empresas también. Transfieren a la gente, eso está sabido. Todos estos impuestos generan inflación, y que generen inflación quiere decir que se los trasladan a todos los colombianos, pero los pobres son los pobres, volvamos con la idea de los regresivos, y las clases medias, y son muchísimos más. Ese es el punto. Pero es justo un sistema tributario, es justo un sistema donde muy pocos sostienen toda la es que tampoco es cierto. Yo le cuento que hoy ya en Colombia más de la mitad de los impuestos son indirectos, o sea, contra los pobres y las clases medias. Es que todo esto está montado sobre mentiras, me excusan la franqueza. Llevo un año, 8 meses, pidiéndole al ministro de Hacienda y a la DIAN que por favor me entreguen un cuadrito
que diga hoy quiénes pagan los impuestos en Colombia, no quienes dicen pagarlos, sino los que pagan algo parecido a esto, pero en detalle. Y no he podido, no existe el cuadro, no lo hizo la comisión de expertos. Y entonces aquí no hay una cosa que falta para un debate serio, es que todos tengamos las mismas cifras, los mismos números. Aquí se para un superpoderoso y dice, es que don Carlos Slim, sus hombres en Colombia dicen, estoy reventado, no puedo más, me voy a ir de Colombia, ¿sí? Me hacen sufrir en exceso. Y entonces le bajan los impuestos a don Carlos Slim, que está entre los 5 tipos más ricos del mundo, y se lo suben a los ciudadanos más pobres de Colombia, a las empresas no monopolistas y a la clase media. Bueno, quiero plantearles el tema de renta, pero el profesor Restrepo, que ha estado muy callado, es nuestro economista de mesa, tiene opinión a propósito de lo que estamos discutiendo en este momento, y luego voy con el senador Ángel Custodio, tema de impuesto a la renta. Y tiene que ver precisamente con lo que acaba de mencionar el senador Robledo, y es que los impuestos indirectos, dice él, lo pagan las personas, pero es que eso no es cierto. Digamos, gran parte de los impuestos indirectos los pagan también toda la cadena de valor. Por ejemplo, en el caso del IVA, el IVA se va pagando a medida que se va construyendo el valor de cada bien. Se va trasladando, profesor. Claro, pero entonces la pregunta es, ¿cómo cambiar? Entonces, ¿no sería mejor generalizar el IVA para que lo pague entonces toda la cadena de valor? ¿No sería mejor tener un IVA generalizado y no tener tantos huequitos y tantas tarifas diferentes? No, los detalles se pueden discutir, doctor Restrepo, pero el punto es este: el IVA se llama IVA, impuesto al valor agregado, o sea, se va agregando en la cadena, no, pero al final lo paga la gente. El consumidor final. La suma de todos los IVA los termina pagando el ciudadano. Por eso es que el IVA es inflacionario, ¿verdad? Claro. Porque lo termina pagando toda la gente. Entonces, aquí nos hace falta un debate juicioso sobre estas cosas, pero pues en parte no se puede hacer porque, le repito, no existe ni el cuadro. Sí, entonces, por ejemplo, las personas naturales, ahí hay un problema grave. Y si uno mira las cifras, y un día podemos mirarlo, las personas naturales más ricas de todas pagan muy pocos impuestos en Colombia, mientras que las personas naturales, que son clase medias, etcétera, pagan muchísimo más, relativamente hablando. Es que la progresividad se le tiene que aplicar a todo. Es más, en parte el país no se desarrolla porque le han arrebatado a la clase media del pueblo su capacidad de compra, mientras le mantiene la capacidad de acumulación a las transnacionales. Y entonces, si no hay capacidad de compra, ¿a quién le venden? Las propias empresas. Es que esto es casi increíble que sea así, pero es así. Voy con el senador Ángel Custodio Cabrera. Impuesto a la renta. La carga mayor, según la propuesta de la reforma tributaria, va, como dice el senador Robledo, para la clase media, golpea fundamentalmente a la clase media. Primera pregunta, doctor Robledo, ¿qué entiende usted por clase media? No, pues ese es un término bien impreciso, pero uno lo puede, en general los asalariados todos son clase media, ¿no? Exceptuando un tricito de la cúpula, claro, usted me va a decir que el sueldo del senador y no sé qué, ¿cierto? Pero el sueldo del senador o del funcionario de alto nivel al lado de las ganancias de don Luis Carlos Sarmiento Angulo es una ridiculez. Entonces, la clase media en general uno puede ponerla como casi todos los asalariados. Claro, de pronto habrá algún asalariado que se vuelve millonario con su salario, pero la norma no es esa. La clase media somos en general los asalariados, digamos, del sector formal de la economía, también, por ejemplo, médicos, ingenieros, el propietario de una tienda de abarrotes, pero en general es clarísimo que no son las transnacionales, esos no son la clase media. Ok, mire, para explicar, impuesto de renta de personas naturales, ¿quiénes pagan impuesto de renta en Colombia? Las personas que devenguen más de 2.400.000 pesos en Colombia. Eso, y por eso ahora se habla de declarar a partir del año 2018, no 2017, de 2.400.000. Pero ¿quién paga hoy? ¿Quién le hacen retención? La persona que devengue 2.400.000 pesos. ¿Dónde está el grueso fuerte de personas naturales? Los que ganen más de 6, 7 o 9 millones de pesos. Ellos van a sufrir en esta reforma tributaria. Pero dígame, ¿quiénes son los que ganan 9 millones de pesos en Colombia? Es que uno aquí tiene que publicarse, por eso cuando... No, pero es que, doctor Robledo, si uno no separamos las personas naturales, nos terminamos engañando a la gente. Mire, aquí la gente común y corriente. Entonces, claro, después dice el doctor Robledo, es que a usted lo van a clavar por el IVA. Es posible que sí, porque algo tenemos que contribuir, pero el grueso es las personas que ganan más de 9, 8 millones de pesos. Entonces yo digo, ¿cuál es la clase media? Ese, por ejemplo, es un punto de debate. Para usted, 8 o 9 millones de pesos de ingreso no es clase media.
No, a partir, yo lo que digo es que el doctor Robledo, él todo lo que sea salario mínimo lo coloca en la clase media. Y entonces, un momentico, aquí a partir de 3 millones de pesos para colocar no me una pongan cifra. en mi boca lo que no he dicho. No, pero es que usted llega y dice, No. Una persona de 3 millones de pesos es el que empieza a contribuir en Colombia. O sea, mire el grueso de personas naturales que se quedan sin contribuir en el impuesto de renta. Llámenlos como los llaman, Senador Robledo. pero van a bajar el nivel de ingresos a partir del cual se tributa. Hoy vi en la prensa que van a hacer retención en la fuente desde 1,5 millones de salario, de sueldo. Eso es cogiendo gente abajo. Es que la reforma mira abajo, la reforma no mira arriba, pero miren esto, artículo 363 de la Constitución Nacional. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, no está en esta reforma, eficiencia, podrían argumentar que es eficiente, yo creo que en el fondo no, y progresividad. Equidad y progresividad. Luego, esta es una reforma inconstitucional, viola la Constitución Nacional. En cualquier análisis técnico de especialistas en tributos les dirán esto que les estoy diciendo. Equidad y progresividad, senador Ángel Custodio. Simplicidad de esta reforma tributaria, lo acabé de explicar, por primera vez, por ejemplo, en personas jurídicas, de 4 impuestos se reduce a 1. Personas naturales, se acaba el imán y más, o de recreación de renta ordinaria, punto, simplicidad. Progresividad, el que gana más paga más. Esa es mi interpretación sencilla, normal. Lo otro, la eficiencia. Por eso esta reforma trae por primera la cantidad de normas antievasión muy fuertes y todo lo que tiene que ver del fortalecimiento de la DIAN para buscar a aquellas personas que no están contribuyendo con el Estado. ¿Cuáles serían los impuestos, doctor Cabrera, que garantizan esa progresividad? Porque progresividad no es que el que gane más pague más, sino que pague una proporción mayor de su impuesto. Sí. ¿Cuáles serían los impuestos en esa reforma que garantizan esa progresividad? No, y digamos el impuesto de renta a través de las tablas y las tarifas lo hace. En el impuesto que proponen de bebidas azucaradas, ese no es progresivo porque ese es todos los consumidores, es igual para todo el mundo. El impuesto verde es para todo el mundo, ahí no se vería esa progresividad. Simplemente en el impuesto de renta es donde se ve el tema de la progresividad. Porque el impuesto del IVA, por ejemplo, No, de acuerdo a su capacidad de consumo, se puede, se puede ver de un lado y del otro, porque obviamente se dirá, el que más consume más paga IVA, pero la tarifa del impuesto de IVA es igual para todos los productos, sea que lo compre el de estrato 1, 2 o 3 o 4 o 5 o 6. O sea que se puede tener la doble mirada. Está pegada de la tasa y de la capacidad de la persona, o sea, eso no se puede separar, porque si no, es que es igual el boxeador de 100 kilos que el boxeador de 15 kilos, pues no es verdad, eso no es democrático. Así digan que sí, que son iguales los tigres que las venados, porque todos tienen 2 ojos, es cierto, y todos tienen 4 patas, y todo eso no es cierto, ¿sí? Pero yo les voy a hacer una propuesta, esta propuesta, Yolanda. Este es un tema, no es imposible comprenderlo, tiene sus complejidades, pero se puede entender, pero sí exige dedicación, como todas las cosas, ¿sí? Y parte del problema que tenemos estos debates es que se nos revuelven 50 temas. Sería interesante, y vamos a tener cerca de, poco tiempo, porque van a petriarla, pero que pudiéramos coger, si ustedes quieren, y yo me ofrezco traer otras personas que entiendan de esto por temas, y entonces, por ejemplo, coger cómo es renta de asalariados, ¿sí? Cómo es renta de personas naturales, cómo es renta de empresas, cómo es IVA y los otros indirectos. No es solo el IVA, son otros indirectos también, porque o si no, esto se vuelve un enredo, y al final pues se sigue creando el ambiente para la desplumada del ganso, y al final nos van a clavar en diciembre y todos saldremos a celebrar las maravillas del doctor Cárdenas y del doctor ese Santos. es el argumento de todas las reformitas y reformazas que hemos hecho a lo largo. Yo siempre oigo el mismo argumento: cada las clases medias nos están desplumando a todos. No ha habido ninguna que sirva. Digamos, si estuviera en sus manos hoy hacer grandes correcciones a esta reforma para no desplumar el ganso o desplumarlo poquito. Este dato, Yolanda, mire, los impuestos medievales premodernos todos eran sobre indirectos, solo existían prácticamente los indirectos. Uno de los aportes del capitalismo a la evolución de la humanidad fue ese que se crearon los impuestos directos, que en la Constitución se establecen en Colombia, si no estoy mal, en la reforma constitucional de 1936. Durante muchos años. ¿Qué es indirecto y qué es directo? Indirecto es como el IVA, y directo es como la renta.
¿sí? Algo que pago O sea, directamente. la renta puede ser de signo progresivo, el IVA nunca podrá serlo, los indirectos nunca podrán serlos. Bueno, entonces esto se mantuvo así hasta la reforma que hace el gobierno Belisario Betancur, si no estoy mal, que hace dos cosas gravísimas: iguala el impuesto de renta de los monopolios, o sea, de las sociedades anónimas, con las compañías limitadas. Eso es un golpe a la progresividad dentro del grupo empresarial. Y empieza a poner el IVA con el cuento de que no, es muy poquito, eso es apenas 2 o 3 artículos, ¿cierto? Y poquito, miren cómo vamos. Entonces lo que ha sucedido es que uno puede analizar en Colombia dos tendencias del sistema tributario. Una de tipo progresivo, que más o menos se puede leer del año 30, antes del 36 es horrible, después del 36 hay una cosa relativamente progresiva si ustedes quieren, y de Belisario para acá, que es cuando empieza toda la reforma neoliberal a escala global, en cierto sentido, empieza a imponerse esto en el mundo. Y ya estamos llegando al punto en que va a desaparecer el impuesto de renta si las cosas siguen como están, con el cuento de que es que o si no las transnacionales no invierten. Y entonces miren ustedes, las transnacionales nos están diciendo que su único deber con la sociedad es dar empleo. Y resulta que es que sin empleo no hay ganancias, o sea que no nos cobren el empleo. Porque uno puede poner aquí $1.000 millones ahí puestos y puede traer a todos los cultos religiosos a rezar para que crezcan solos y no crecen. Solo crecen si pasan por la mano del empleo. Entonces, que no nos digan que su único deber con la sociedad es el empleo. No, ellos tienen otros deberes con la sociedad que se expresan en muy buena medida en los impuestos de renta, tanto de las empresas como de las personas naturales. Senador Ángel Custodio. Bueno, mire, yo insisto, esta reforma está diseñada, tiene las cosas novedosas, simplicidad, el tema de la competitividad, tiene que darse ahí. Esta es una reforma también un poco compleja. ¿Por qué? Porque como es estructural, aquí, por ejemplo, todas las normas RNIT se aplican ahora a los temas tributarios, que eso es novedoso, y eso permite mayores recaudos. Eso significa las realizaciones de los ingresos y demás. Yo insisto en que hay que dar unas grandes discusiones en el Congreso frente al tema del IVA. Para mí eso es lo más sensible. Hay temas en los cuales yo no comparto con el gobierno. El tema de las bebidas azucaradas yo no lo comparto. El tema del tabaco, por ejemplo, se había hablado de una progresividad y ahora les van a colocar de una entrada y eso permite el contrabando mañana, al otro día el contrabando de tabaco, y se van a quedar sin recaudos. Y yo creería que el resto, o sea, el tema que tiene que ver empresarial y demás, que va a permitir la competitividad, que va a competir el empleo, así el doctor Robledo no está de acuerdo, pero el empleo en este país hay que salvarlo. Por eso cuando se eliminaron los parafiscales, que entre otras en la reforma trae los artículos para garantizar los recursos para ICBS y SENA, que antes no teníamos, eso permite una mayor complejidad. Pero yo insisto, esta es una reforma que hay que leer con suma cuidado, son 311 artículos. No, eso es una cosa loca. El 90% son temas de procedimiento tributario. Y las normas antievasión que ustedes no han hablado el día de hoy aquí. Sí, no. Y les iba a preguntar como última inquietud, porque sé sobre todo usted, senador, se tiene que ir temprano, si están de acuerdo con la cárcel para los evasores en los términos en los que está en la propuesta. A mí siempre lo planteé, normas antievasión, yo siempre, mientras en este país no se hable de penalización, siempre habla de evasores. O sea, cárcel sí. 2, la bancarización de costos y deducciones. ¿Por qué bancarización? Es un tema contable. ¿En qué sentido? Si la única manera de yo controlar si sus costos y deducciones, si son reales o ciertos, es que pasen por el sistema financiero para yo saber si es cheque o no. Eso en la reforma lo trae muy expreso. Y el tema de la penalización tiene dos ópticas. Uno, ¿qué digo yo? La penalización, digamos, con 5.000 millones de pesos, todo el mundo se parece un chiste. Pues sí, porque ¿quién paga de impuestos 5.000 millones de pesos? Correcto, primer tema. Primero, esos son los grandes evasores. Pero aquí se terminaría uno es castigando el que pone la cara, o sea, el declarante. Yo aceptaría la cárcel es aquel que nunca declara y que vive. Ustedes todos conocen aquí cómo, es que por eso digo cuántos son los contribuyentes naturales hoy en Colombia, son 500.000 personas. Y uno dice, por Dios, somos 48 millones de pesos de personas. ¿Dónde está el resto? Sí. Y por eso el tema del monotributo, que a la gente le ha parecido terrible, pero y además es optativo. ¿Qué es? Si la DIAN actuara,
¿Qué le digo yo a una persona que hoy con 3 millones de pesos paga tributos en Colombia y otra persona que vende X, Y, Z cosas, se gana más plata y no contribuye? ¿Cómo le digo yo a esa equidad de colombianos? Eso era lo que yo quería decir rápidamente en estos 2 minutos. Sobre este punto, yo desde hace rato temas vengo antievasión. pensando y diciendo que debe haber cárcel para los evasores. Es que si uno ¿Y le a partir de qué monto? Eso, claro, y digo los grandes evasores, más particularmente. Por supuesto que con unas normas muy claras para que no se preste para arbitrariedades, pero debe haber cárcel, porque si uno le quita la sofisticación de estas cosas tributarias, pues el que no paga los impuestos que debe pagar se está robando la plata del Estado, de la misma manera que se la roba un tipo que bueno, en cualquier negocio roba al Estado. Entonces, lo primero es que le quitemos, digamos, como elegancia al robo tributario. ¿Sí? Entonces estoy de acuerdo. Ladrones son ladrones. Lo pagan en Estados Unidos, hay cárcel y en Chile hay cárcel para los evasores y en España hay cárcel para los evasores. O sea, ese no es un cuento pues raro. Pero no hemos acabado de mirar las cosas de mi oficina. La reforma es larga, hay que leerla con cuidado. Tengo 2 economistas y toda la oficina trabajando en esto, pero es difícil. Pero estoy teniendo la impresión, ojalá me equivoque, que como está redactada la norma, va a ser como una especie de juramento a la bandera. Sí, como está redactado, o sea que sería otra forma más sofisticada de la desplumada del ganso, sí, porque entonces a usted le dicen, nos lo clavamos en las gaseosas, pero eso sí vamos a meter a la cárcel a los evasores, y al final lo despluman en la gaseosa, pero no no castigan a los evasores. Y otra cosa, el tema ese del monotributo de los tenderos, eso ahí se pueden discutir muchas cosas, pero eso es para un debate completo. Ese es otro completo, sí. Pero es un debate para coger pobres. Otra vez, es que la reforma toda mira para abajo. Pues porque imagínense que los van a gravar por ventas, no por utilidades ni por ingresos, por ventas de 40 billones, creo que empieza el nivel. Y por ventas, eso es una monstruosidad. ¿Ustedes se imaginan que uno llamara a los de Drummond o a cualquier minera y les dijera, de aquí en adelante sus impuestos no serán sobre las ganancias, sino sobre las ventas brutas? El escándalo se oiría fuera de la galaxia, y con toda razón. Pero como son los tenderos de Colombia, entonces le aplican algún análisis sofisticado y complejo, y es que no es que los van a esquilmar, no los van a desplumar, sino que los van a formalizar, y que además los BEPS y no sé cosa, y que posen para la foto. Bueno, completamente. pero no tienen tampoco, es opcional, sí. ¿O no? Eso vamos a ver, opcional el gobierno en tributos, habrá que verlo. Todas esas cosas vamos a mirarlas en detalle, porque es que es la desplumada del ganso, quiero insistir. Bueno, voy a coger la sugerencia del senador Jorge Enrique Robledo y vamos a seguir haciendo invitaciones para mirar por partes, porque es una reforma bastante compleja. Hoy era una mirada inicial, han tenido ustedes 2 opiniones distintas y se van formando, por supuesto, la suya sobre la reforma que se ha presentado a consideración del Congreso. Senador Ángel Custodio Cabrera, muchas gracias, espero que vuelva por aquí. Gracias a tu invitación, y obviamente igual que el senador Robledo, cuando lo digan aquí estoy. Volvemos a discutir, senador Robledo, muchísimas gracias. Yolanda, a todos ustedes mis agradecimientos, y a los colombianos mis saludos, al doctor Ángel Custodio. Y al doctor Robledo, de verdad, gracias por estar. Nos quedamos con el cuadrito de la DIAN. 8 de la mañana, 11 minutos, reforma tributaria que camina en el Congreso de la República, el debate está servido. Usted escucha RCN Radio.